producido. Sofía se levantó antes que los demás. El aire aún era frío y cargado de humedad. Caminó unos pasos lejos del cercado para estirar el cuerpo, sintiendo el peso de la noche que no había sido del todo descanso. No estaba agotada. Estaba alerta. Ese tipo de alerta que no se apaga con sueño. Furia permanecía de pie, observándola. No había inquietud en él, pero tampoco relajación completa. Era una presencia firme, atenta, consciente de que el entorno había cambiado. Sofía volvió hacia él y apoyó la mano en su cuello, respirando despacio. Ese contacto seguía siendo su punto de anclaje. Mateo despertó poco después. Se sentó en silencio, frotándose los ojos, y miró alrededor como quien intenta ubicarse en un sueño que aún no termina. «Hoy es diferente», dijo, sin preguntar. Sofía asintió. «Sí, hoy mirarán más de cerca». El niño no pidió explicaciones. Había aprendido que algunas cosas no se explican antes de suceder. Se levantó y permaneció cerca, atento, como si su presencia también formara parte de la preparación. Conforme el sol subía, el recinto se llenó de movimientos precisos. No había prisa, pero sí dirección. Los asistentes organizaban grupos pequeños, separando competidores que el día anterior habían compartido espacios. Aquello no era casualidad. Era un método. Un evaluador se acercó al cercado de Sofía con una hoja distinta a las anteriores. No la miró de inmediato. Revisó la lista, marcó algo con un gesto breve y habló con voz neutra. «Hoy trabajarán por separado». Sofía levantó la mirada. ¿Separados de qué? El hombre finalmente la miró. Separados de lo que les da ventaja. No añadió nada más. Sofía sintió como esa frase se asentaba dentro de ella. No como sorpresa, como confirmación. Sabía que ese momento llegaría. Sabía que el vínculo que habían observado con tanta atención no tardaría en convertirse en el centro de la prueba. ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo, en voz baja. Sofía no respondió de inmediato. Observó a Furia, que permanecía inmóvil, atento, sin signos de tensión. Luego miró al evaluador. «Estamos listos», dijo. El hombre asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Mientras se alejaba, Sofía sintió el peso real del día sobre los hombros. No era miedo. Era conciencia. Sabía que, a partir de ese momento, cada decisión sería observada no por lo que producía, sino por lo que revelaba. Se agachó frente a Mateo. «Hoy puede que veas cosas que no te gusten», le dijo con suavidad. «Pero quiero que recuerdes algo». «¿Qué?». «Que nada de esto cambia quiénes somos». Mateo asintió, apretando los labios, serio. Sofía se levantó y volvió hacia Furia. No lo tocó de inmediato. Se quedó frente a él unos segundos, mirándolo a los ojos. En ese silencio compartido, comprendió que el día no pondría a prueba su fuerza, ni su técnica, ni siquiera su confianza mutua. Pondría a prueba su capacidad de sostenerse, incluso cuando intentaran separarlos. Un silbato sonó a lo lejos. Sofía dio un paso adelante. El episodio 5 había comenzado. Y esta vez, el desafío no vendría del exterior, sino de la distancia. La separación no fue brusca, pero fue definitiva. No hubo empujones ni voces elevadas. Solo una indicación firme, dada con neutralidad, como si se tratara de un procedimiento rutinario. Y tal vez lo era. Para el evento.
no para Sofía. Un asistente abrió el portón lateral del cercado y señaló a Furia. El animal será trasladado al área de observación. Sofía no se movió de inmediato. Observó el gesto, midió la distancia, entendió el alcance. Sabía que ese momento llegaría, pero saberlo no lo hacía más liviano. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. El necesario, respondieron. Furia avanzó con calma, guiado por otro asistente. No resistió. No dudó. Pero antes de cruzar el portón, se detuvo. Giró la cabeza lentamente y buscó a Sofía con la mirada. No era una mirada de temor. Era una pregunta silenciosa. Sofía sostuvo esa mirada sin parpadear. No levantó la mano. No dio ninguna señal. Solo permaneció allí. Furia siguió adelante. Cuando el portón se cerró, el sonido metálico resonó más fuerte de lo que debería. Mateo apretó los dedos contra la manga de Sofía. ¿Va a volver?, preguntó en voz baja. Sofía respiró hondo antes de responder. Sí, pero no ahora. El recinto parecía más grande sin él. Más frío. Más ruidoso. Sofía sintió el espacio vacío a su lado como una ausencia física, casi dolorosa. No era dependencia. Era costumbre profunda, construida día tras día. Un evaluador se acercó con una carpeta distinta a las anteriores. Ahora queremos verte a ti, dijo. Sin el animal. Sofía levantó la cabeza. ¿Para qué? Para entender qué parte del vínculo es tuya y cuál no. La frase cayó con peso. No era cruel. Era precisa. Sofía asintió. Caminó hacia el área indicada con Mateo a su lado. Cada paso se sentía diferente. No más pesado. Más expuesto. Como si le hubieran quitado una capa invisible que siempre había llevado consigo. El espacio estaba delimitado por cercas bajas. No había tierra marcada. No había objetos. Solo un lugar vacío esperando una reacción. Muévete como lo harías con él, indicó una voz desde la sombra. Sofía permaneció quieta. Por primera vez desde que había llegado al evento, no sabía exactamente qué se esperaba de ella. Y esa incertidumbre no la paralizó. La obligó a mirar hacia adentro. Cerró los ojos un instante. Recordó las madrugadas. Los entrenamientos lentos. Los silencios compartidos. Y comprendió algo esencial. El vínculo no estaba solo en Furia. También estaba en ella. Abrió los ojos. Dio un paso. Luego otro. No imitó movimientos. No representó nada. Caminó con la misma intención tranquila que siempre había usado junto a él. Su respiración marcó el ritmo. Su postura sostuvo la calma. Desde la distancia, alguien tomó nota. Mateo observaba sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante se estaba revelando. No una habilidad, una verdad. Sofía se detuvo en el centro del espacio. No levantó la mirada. No buscó aprobación. Simplemente estuvo. Y en ese instante, el recinto entero pareció comprender algo que no podía escribirse en ninguna hoja. La conexión no dependía de la proximidad. Dependía de la coherencia. Cuando le indicaron que se retirara, Sofía no preguntó nada. Caminó de regreso con la misma calma. No sabía qué vendría después. Pero sabía que había cruzado otro límite. Uno que no se ve. Pero se siente. La ausencia no se manifestó de inmediato como dolor. Primero fue silencio. Un silencio distinto, más profundo, como si el recinto hubiera perdido una capa invisible de sentido. Sofía lo sintió al despertar, antes incluso de abrir los ojos.
Algo no estaba donde siempre había estado. Abrió los ojos lentamente. El espacio frente a ella estaba vacío. El cercado donde Furia solía permanecer ya no contenía su forma, ni su respiración, ni su peso tranquilo sobre la tierra. Solo quedaban marcas antiguas, huellas que el polvo comenzaba a borrar sin prisa, como si el lugar quisiera olvidar por sí mismo. Sofía no se levantó de inmediato. Permaneció sentada, respirando, permitiendo que esa ausencia se asentara dentro de ella sin resistencia. Había aprendido que luchar contra lo inevitable solo prolonga el desgaste. Mateo se movió a su lado. No dormía profundamente. Nunca lo hacía cuando algo importante cambiaba. Abrió los ojos y miró alrededor, buscando instintivamente lo que faltaba. No está, dijo, sin necesidad de señalar. Sofía asintió. No. El niño guardó silencio unos segundos. No lloró. No preguntó cuándo volvería. Se limitó a observar el espacio vacío con una seriedad que no correspondía a su edad. Aquella ausencia también lo estaba formando. El recinto despertaba poco a poco. Voces lejanas, pasos dispersos, el sonido metálico de cercas abriéndose y cerrándose. Todo seguía su curso. El mundo no se detenía por una separación. Sofía se puso de pie con calma. Estiró el cuerpo, sintiendo como el cansancio se mezclaba con algo nuevo. No era fragilidad, era adaptación. Esa capacidad silenciosa de recolocarse sin perder la esencia. Caminó unos pasos junto a Mateo. No se dirigió al cercado vacío. No miró atrás. Eligió avanzar. A lo lejos, otros competidores comenzaban sus rutinas. Algunos reían nerviosamente. Otros repetían movimientos con excesiva rigidez. Había quienes intentaban demostrar seguridad antes de tenerla. Sofía observó sin juzgar. Ya no se comparaba. Un asistente del evento pasó cerca y lanzó una mirada rápida, evaluadora. No se detuvo. No dijo nada. Aquello también era parte de la prueba, observar cómo alguien se comporta cuando no recibe atención directa. Mateo apretó la mano de Sofía. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Sofía miró el horizonte del recinto, las estructuras que se recortaban contra la luz creciente del día. Seguimos, respondió. Como siempre. No era una respuesta heroica. Era una respuesta honesta. Caminaron hacia una zona más abierta del recinto. No había instrucciones claras. No había señales visibles. Solo espacio y tiempo. Sofía comprendió que aquel momento no exigía acción, sino presencia. Permanecer fiel a sí misma incluso cuando el elemento central de su historia no estaba físicamente a su lado. Se detuvo. Cerró los ojos un instante. No para imaginar a Furia. No para invocarlo. Sino para sentir lo que había quedado dentro de ella después de tantos años de vínculo compartido. Y lo sintió. No como nostalgia. Como estructura. Abrió los ojos. Su postura cambió apenas, casi imperceptible. Pero algo en ella se había afirmado. Como si la ausencia hubiera revelado el contorno exacto de lo que sostenía. Desde la distancia, alguien observaba. No tomó notas. No habló. Simplemente miró. Eso era suficiente. Mateo se sentó en el suelo, apoyado en la pierna de Sofía. No parecía cansado. Parecía atento. Como si también él comprendiera que aquel momento no era de espera, sino de definición.
El sol subía lentamente, disipando las sombras de la noche. El recinto se llenaba de luz, pero Sofía no sentía alivio. Sentía claridad. Y esa claridad no siempre trae consuelo. Comprendió entonces que el verdadero desafío no era mantener el vínculo cuando todo estaba a favor. Era seguir siendo quien era cuando intentaban desarmar su historia. Y en ese silencio, sin furia a la vista, sin certezas inmediatas, Sofía sostuvo algo que no podía verse. La coherencia. El episodio 5 avanzaba. Y la prueba, ahora, ya no estaba afuera. Estaba dentro. La mañana ya estaba completamente instalada cuando el recinto comenzó a cambiar de ritmo. No fue un cambio brusco, sino una reorganización silenciosa. Zonas que antes estaban abiertas fueron cerradas. Grupos que se movían libremente fueron separados. La estructura invisible del evento se ajustaba, preparando un nuevo tipo de prueba. Sofía lo percibió de inmediato. No porque alguien se lo dijera, sino porque había aprendido a leer los espacios cuando dejan de ser neutrales. El aire mismo parecía más denso, como si cada decisión tuviera ahora un peso adicional. Mateo permanecía cerca, sin preguntar. Observaba a las personas que iban y venían con carpetas en la mano, a los entrenadores que hablaban en voz baja, a los animales que eran trasladados sin ceremonia. Todo indicaba que algo se estaba cerrando, y algo más, al mismo tiempo, se estaba abriendo. Un evaluador se detuvo frente a Sofía. No era el mismo del día anterior. Era más joven, pero su mirada era dura, precisa, entrenada para encontrar fallas. «Acompáñanos», dijo. Ahora. No fue una invitación. Fue una instrucción. Sofía no reaccionó con sorpresa. Se levantó con calma, acomodó la manta sobre los hombros de Mateo y lo miró a los ojos. «Quédate aquí», le dijo. «No te muevas». Mateo dudó un segundo. «¿Y tú?» «Yo vuelvo». No prometió cuándo. No prometió cómo. El niño asintió, aunque el miedo cruzó su mirada. Sofía lo tocó en el hombro una última vez y siguió al evaluador sin mirar atrás. Sabía que, si lo hacía, perdería algo de la firmeza que necesitaba ahora. La condujeron a un espacio más reducido, lejos de los cercados principales. No había público. No había ruido. Solo tierra pisada y algunas marcas en el suelo, como si otros hubieran estado allí antes. «Aquí no hay animal», dijo el evaluador. «Aquí estás tú». Sofía observó el lugar sin hablar. «Queremos ver cómo respondes cuando no puedes apoyarte en lo que conoces», continuó. «¿Cómo decides? ¿Cómo sostienes el silencio?» Ella levantó la mirada. «¿Y qué esperan que haga?» El hombre la observó unos segundos antes de responder. «Eso es parte de la prueba». El evaluador se retiró, dejándola sola. Sofía respiró hondo. El silencio del lugar no era acogedor. Era exigente. No ofrecía distracciones ni referencias. Era un espacio diseñado para desnudar intenciones. Se movió despacio, caminando por el perímetro, sintiendo la tierra bajo los pies. Cada paso era una elección. Cada pausa, una declaración. No había movimientos correctos. Solo coherentes, o no. Pensó en furia. No en su ausencia. En lo que había aprendido junto a él. La paciencia. La lectura del ritmo. El respeto por el tiempo. Se detuvo en el centro del espacio y permaneció allí, sin hacer nada. No levantó los brazos. No buscó impresionar. Simplemente sostuvo su presencia, permitiendo que el silencio hiciera su trabajo. Desde algún lugar invisible, alguien observaba. El tiempo pasó sin aviso.
No había relojes. No había señales. Sofía sintió el cansancio aparecer en las piernas, en la espalda, pero no se movió. Entendió que aquella prueba no se trataba de resistencia física, sino de convicción. Finalmente, una voz rompió el silencio. «Puedes salir». Sofía giró lentamente y caminó hacia la salida. No preguntó nada. No recibió comentarios. Al regresar al recinto principal, buscó a Mateo de inmediato. El niño estaba donde lo había dejado, sentado, observando todo con una quietud tensa. Cuando la vio, se levantó de un salto. «¿Te pasó algo?», preguntó. Sofía negó con la cabeza. «No. Me miraron». Mateo frunció el ceño. «¿Y eso es malo?». Sofía lo miró con una honestidad serena. «Todavía no lo sé». El sol seguía alto. El evento continuaba. Pero algo había cambiado otra vez. Sofía sentía que ya no estaban evaluando solo lo que podía hacer, sino quién estaba dispuesta a ser cuando nadie la guiaba. La ausencia de Furia ya no era solo una prueba de vínculo. Era una prueba de identidad. Y esa no se supera sin perder algo en el camino. El episodio 5 avanzaba. Y cada paso empezaba a exigir un precio más alto. El regreso al área común no trajo alivio. Trajo exposición. Sofía lo sintió apenas cruzó el límite del espacio donde había estado sola. Las miradas ya no eran curiosas ni distraídas. Eran directas. Medidas. Algunas, demasiado atentas para ser neutrales. Mateo caminó a su lado, en silencio. No hacía preguntas porque intuía que las respuestas aún no estaban formadas. Su presencia era una forma de anclaje, una manera de recordar que no todo estaba siendo evaluado. El recinto parecía más estrecho que antes. No porque hubiera cambiado de tamaño, sino porque Sofía ahora percibía cada gesto como parte de un sistema que buscaba reacción. Nada era casual. Nada estaba fuera de lugar. Un grupo de entrenadores pasó cerca. Las conversaciones se interrumpieron al verla. Luego se reanudaron en un tono más bajo. Sofía no intentó escuchar. Sabía que lo importante no estaba en las palabras, sino en el hecho de que se cuidaran de decirlas frente a ella. A lo lejos, un asistente condujo a Furia hacia un cercado distinto. No era el mismo lugar de observación. Era más abierto, más visible. Sofía lo vio de reojo y no se detuvo. Sabía que cualquier intento de acercarse sería leído como dependencia. Y ese era precisamente el terreno que querían explorar. Furia caminaba tranquilo. Su paso seguía siendo firme, seguro. No mostraba ansiedad. No buscaba. No dudaba. Aquello tranquilizó a Sofía más que cualquier palabra. Se sentó en un banco bajo, junto a Mateo. Permanecieron allí, observando el movimiento general. El evento había entrado en una fase donde nadie sabía exactamente qué estaba siendo medido, pero todos sentían que algo estaba en juego. ¿Te miraban mucho?, preguntó Mateo finalmente. Sofía asintió. Sí. ¿Como cuando uno hace algo mal? No, respondió. Como cuando alguien quiere saber hasta dónde puedes llegar sin romperte. Mateo pensó en eso durante unos segundos. ¿Y tú sabes? Sofía miró hacia el cercado donde Furia estaba ahora. Todavía lo estoy descubriendo. El sol comenzó a inclinarse lentamente. Las sombras regresaron al recinto, alargándose con una familiaridad inquietante. El día avanzaba, pero la sensación era la de estar retrocediendo hacia algo más denso, más difícil de nombrar. Un evaluador se detuvo frente a Sofía. No habló de inmediato. Observó su postura, la forma en que se sentaba, cómo mantenía a Mateo cerca sin invadirlo.
Esta tarde habrá una interacción distinta, dijo finalmente. No con el animal. Sofía levantó la mirada. ¿Con quién, entonces? El hombre dudó un instante. Con otros. La respuesta quedó suspendida. Queremos ver cómo te posicionas cuando el entorno te presiona, añadió. Cuando las decisiones no dependen solo de ti. Sofía comprendió. No era una prueba técnica. Era social. Relacional. Un territorio donde la coherencia suele diluirse con facilidad. Estaré allí, dijo. El evaluador asintió y se alejó. Mateo la miró con preocupación. ¿Eso es peor? Sofía apoyó una mano sobre la suya. Es diferente. Y lo diferente siempre exige más atención. El recinto seguía su curso. Nadie anunciaba nada. Nadie explicaba nada. Pero Sofía sentía que el espacio mismo se reconfiguraba para el siguiente movimiento. Entendió entonces que la prueba ya no buscaba separarla de Furia. Buscaba algo más complejo. Buscaba ver si podía mantenerse fiel a sí misma, cuando otros intentaran redefinirla. Y esa era una presión distinta, más sutil, más persistente. Sofía respiró hondo y permaneció sentada, sin moverse, mientras el día comenzaba a declinar. La convocatoria no fue pública. No hubo aviso general ni llamado por altavoz. Fue discreta, casi íntima, como si el evento quisiera observar reacciones antes incluso de que los involucrados entendieran que estaban siendo puestos a prueba. Sofía fue guiada junto a otros participantes hacia una zona lateral del recinto, un espacio abierto pero delimitado, donde el ruido parecía llegar amortiguado. Había allí 6 personas más. Ninguna se presentó. No hacía falta. Todos sabían por qué estaban allí, aunque nadie lo diría en voz alta. La prueba no consistía en competir, sino en convivir bajo presión. Sofía se colocó en uno de los extremos del espacio, sin buscar centralidad ni aislamiento. Mateo permaneció cerca de la cerca, visible pero fuera del círculo. Ella lo miró solo una vez, lo suficiente para asegurarse de que estaba bien. Un evaluador habló desde fuera del perímetro. Durante esta fase, no habrá instrucciones detalladas. Tendrán que organizarse, resolver, decidir. El silencio que siguió no fue incómodo al principio. Fue expectante. Uno de los participantes dio un paso adelante. Un hombre mayor, con voz firme, acostumbrado a ser escuchado. Propongo que cada uno muestre lo que sabe hacer. Así avanzamos rápido. Otro asintió de inmediato. Sí, así se ve quién sirve y quién no. Sofía no se movió. No porque no tuviera opinión, sino porque sabía que aquel impulso inicial revelaba más que cualquier demostración. La prisa por destacar era una forma de miedo. ¿Y tú?, preguntó alguien, mirándola directamente. No has dicho nada. Sofía sostuvo la mirada. Escucho, respondió. Hubo una breve risa contenida. No burlona. Incrédula. Aquí no vinimos a escuchar, replicó el hombre mayor. Vinimos a pasar la prueba. Sofía respiró hondo. A veces, escuchar es parte de pasarla. La tensión se instaló con claridad. No como un conflicto abierto, sino como una línea invisible trazada entre posturas. Algunos se alinearon con la idea de avanzar rápido. Otros dudaron, inseguros. Nadie parecía cómodo con el silencio que Sofía proponía sin imponer. Un evaluador observaba desde lejos, sin intervenir. Uno de los participantes más jóvenes dio un paso atrás, incómodo. Tal vez deberíamos entender qué quieren ver, dijo. No correr. Eso es perder tiempo, respondió el hombre mayor.
Aquí el que duda queda atrás. Sofía habló entonces, con calma. ¿O queda intacto? Las miradas se volvieron hacia ella. No todas hostiles. Algunas curiosas. Otras defensivas. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó alguien. Que no todas las pruebas se superan empujando, respondió. Algunas se atraviesan sin romper nada. Hubo silencio. Un silencio más pesado que el anterior. El hombre mayor negó con la cabeza. Eso suena bonito. Pero aquí no estamos para filosofar. No, dijo Sofía. Estamos para mostrar quiénes somos cuando nadie nos dice qué hacer. Esa frase quedó suspendida en el aire. Mateo observaba desde la cerca, sin entender del todo, pero percibiendo que algo delicado estaba ocurriendo. Sofía no lo miró. Sabía que, si lo hacía, podría perder el equilibrio que había construido con tanto esfuerzo. Finalmente, el evaluador dio un paso adelante. Continúen, dijo. El tiempo corre. Nadie se movió de inmediato. Luego, poco a poco, comenzaron a organizarse. No como grupo unido, sino como individuos que negociaban espacios, roles, silencios. Sofía no lideró. Tampoco se aisló. Se mantuvo presente, interviniendo solo cuando era necesario, eligiendo con cuidado cada palabra. Esa elección fue observada. El sol avanzaba, y con él, la incomodidad. Algunos empezaron a mostrarse impacientes. Otros se cerraron en sí mismos. Sofía permanecía estable, consciente de que aquella prueba no buscaba eficiencia, sino reacción. Comprendió entonces que la presión social no estaba diseñada para enfrentar a unos contra otros. Estaba diseñada para revelar quién traicionaría su propia forma de estar en el mundo con tal de encajar. Y Sofía no lo hizo. Cuando finalmente el evaluador levantó la mano y dio por terminada la fase, no hubo resultados anunciados. No hubo comentarios. Solo una sensación clara. Habían sido vistos. Sofía salió del espacio con el cuerpo cansado, pero la conciencia firme. Mateo se acercó de inmediato. ¿Lo hiciste bien?, preguntó. Sofía lo miró y respondió con honestidad serena. Me mantuve. Y eso, en un lugar construido para quebrar posturas. Ya era una forma de resistencia. La dispersión fue silenciosa. No hubo cierre formal ni indicaciones claras de lo que había sido correcto o incorrecto. Los participantes se alejaron del espacio común con gestos contenidos, como si cada uno cargara una versión distinta de lo ocurrido. Sofía caminó sin prisa, sintiendo como la tensión residual se acomodaba en el cuerpo, no como cansancio, sino como una alerta persistente. Mateo la esperaba cerca de la cerca, de pie, atento. No se lanzó a preguntar. Había aprendido a reconocer cuando las palabras todavía no servían. Caminaron juntos unos metros antes de detenerse. El recinto seguía activo, pero el ritmo había cambiado. Ahora todo parecía más medido, más consciente. Sofía observó a quienes habían estado con ella en la prueba. Algunos evitaban su mirada. Otros la sostenían apenas un segundo, como si intentaran descifrar algo que no lograban nombrar. No había hostilidad abierta, pero sí una distancia nueva. Una frontera invisible que se había levantado sin ruido. A lo lejos, Furia permanecía en el cercado asignado. No estaba solo, pero tampoco mezclado. Su presencia era clara, firme, sin signos de inquietud. Sofía lo miró sin acercarse. Sabía que ese gesto, por mínimo que fuera, podía ser leído como una respuesta automática. Y en ese momento, responder por reflejo era justo lo que intentaban provocar. Un asistente pasó cerca y habló con voz baja,
como si compartiera una confidencia que no debía serlo. Mañana será distinto. Las decisiones de hoy pesan. Sofía no pidió detalles. Asintió. Comprendía que el evento ya no avanzaba por fases visibles, sino por acumulación. Cada gesto, cada silencio, cada elección estaba siendo registrado como parte de una trama mayor. Mateo rompió el silencio. No les gustó que no mandaras, dijo. Sofía lo miró con atención. No era mi lugar mandar. Pero a algunos sí les gusta eso, insistió el niño. A muchos, respondió ella. Porque mandar da la sensación de control. Pero no siempre revela carácter. Caminaron un poco más y se sentaron cerca del cercado. Sofía apoyó los codos en las rodillas y dejó que el cuerpo encontrara una postura más cómoda. No estaba derrotada. Tampoco eufórica. Se sentía alineada, que era algo distinto y más difícil de sostener. Un evaluador se detuvo a cierta distancia. No se acercó. No habló. Permaneció allí unos segundos, observando la escena completa, Sofía, Mateo, Furia al fondo, el espacio entre ellos. Luego se alejó. Ese gesto, breve y deliberado, confirmó algo que Sofía ya intuía: la prueba no había terminado con el grupo. Había continuado en la manera en que cada uno se retiraba de él. El sol comenzaba a descender otra vez. La repetición del ciclo no traía familiaridad, sino acumulación. Cada día sumaba una capa más de presión, de expectativa, de lectura externa. Sofía se levantó y se acercó al cercado de Furia. No lo tocó. Se quedó a una distancia justa, visible pero contenida. Furia levantó la cabeza y la miró. No dio un paso. No pidió nada. Ese equilibrio le devolvió a Sofía una calma profunda. Comprendió entonces que el evento estaba intentando algo más complejo que seleccionar talentos. Estaba forzando definiciones. Empujando a cada uno a elegir entre adaptarse al molde o permanecer fiel a una forma propia de estar en el mundo. Y esa elección no se resolvía en una prueba. Se resolvía en cada momento intermedio. Mateo se acercó y se sentó junto a ella. ¿Vamos a quedarnos?, preguntó. Sofía miró el recinto, luego a Furia, luego al cielo que empezaba a oscurecer. Sí, dijo. Pero no por ellos. El niño asintió, entendiendo lo suficiente. La noche comenzó a caer de nuevo. Las luces se encendieron. El recinto se preparaba para otro cierre sin conclusiones claras. Sofía permaneció allí, presente, consciente de que la presión social había dejado de ser una prueba puntual. Ahora era el entorno mismo. Y resistirlo no requería fuerza ni liderazgo. Requería constancia. La noche no trajo descanso. Trajo definición. El recinto, iluminado por luces altas y frías, parecía un lugar distinto al del amanecer. Menos humano. Más expuesto. Sofía lo percibió mientras caminaba con Mateo hacia el cercado asignado. No había prisa. Tampoco había evasión. Cada paso era una forma de permanecer. Algunos competidores se reunían en pequeños grupos, hablando en voz baja. Las conversaciones ya no eran sobre técnicas ni animales. Eran sobre decisiones. Sobre quién había dicho qué. Sobre quién había tomado el control y quién no. El evento había logrado lo que buscaba: desplazar la atención del trabajo hacia la interpretación mutua. Sofía no se acercó a ninguno de esos grupos. No por desdén, sino por claridad. Sabía que, en ese punto, cualquier intento de explicar su postura sería leído como justificación. Y ella no estaba allí para justificarse. Mateo se sentó en el suelo, apoyado contra la cerca.
Miraba a las personas con curiosidad, pero sin ansiedad. Algo en él había cambiado desde que llegaron. Ya no buscaba constantemente aprobación. Observaba. Aprendía. Sofía notó ese cambio y sintió una responsabilidad silenciosa acomodarse en el pecho. Furia permanecía al otro lado del cercado, visible, cercano, pero todavía separado. Su presencia no había sido devuelta por completo. No como castigo, como recordatorio. Sofía lo miró sin llamarlo. Sabía que ese equilibrio seguía siendo parte de la evaluación. Un evaluador se aproximó, esta vez sin carpeta, sin lista. Se detuvo frente a Sofía con una postura distinta a la de los demás. Menos técnica. Más directa. Hoy tomaste una posición, dijo. Sofía no respondió de inmediato. No tomé una posición, dijo finalmente. Me mantuve en la mía. El hombre la observó con atención. Eso no siempre es bien recibido. Lo sé. Hubo un silencio breve, pero cargado. Aquí buscamos adaptabilidad, continuó el evaluador. Capacidad de integrarse. Sofía sostuvo la mirada. Integrarse no es desaparecer. El hombre no discutió. No intentó convencerla. Asintió levemente y se alejó. Aquella respuesta no cerraba nada. Habría una cuenta más profunda. Mateo levantó la mirada. ¿Eso fue malo? Sofía negó con suavidad. Fue claro. La claridad no trajo alivio inmediato. Trajo espera. El tipo de espera que no se llena con actividad, sino con presencia. Sofía se sentó junto a Mateo y apoyó la espalda contra la madera del cercado. Cerró los ojos unos segundos. No para aislarse, para asentarse. Pensó en el camino recorrido, en las decisiones pequeñas que habían sostenido decisiones mayores, en cómo el vínculo con Furia había crecido lejos de cualquier escenario, sin público, sin reglas externas. Comprendió que el evento no podía medir eso sin distorsionarlo. Y quizá ese era el punto. La noche avanzó. Algunos se retiraron a descansar. Otros permanecieron despiertos, incapaces de soltar la tensión. Sofía permaneció donde estaba. No por resistencia, por coherencia. Cuando el recinto quedó casi en silencio, Furia se acercó un poco más al cercado, reduciendo la distancia permitida. No cruzó. No forzó. Solo estuvo más cerca. Sofía abrió los ojos y lo miró. Ese gesto mínimo fue suficiente para reafirmar algo esencial. No estaban siendo separados para romper el vínculo. Estaban siendo separados para ver si podían sostenerlo sin apoyo visible. Y lo estaban haciendo. Mateo se apoyó contra su brazo y bostezó. ¿Mañana qué pasará?, preguntó, medio dormido. Sofía miró el cielo oscuro, sin estrellas visibles. Mañana, respondió, van a pedir algo más. ¿Y lo vamos a dar? Sofía no respondió de inmediato. Solo lo que no nos quite lo que somos. El niño asintió, aunque ya se quedaba dormido. Sofía permaneció despierta, escuchando el recinto respirar. Comprendió que el evento había dejado de ser una competencia externa. Se había convertido en una negociación constante entre expectativa ajena e identidad propia. Y esa negociación no terminaba con una prueba. Terminaba con una elección. El amanecer llegó sin anuncio. No hubo un cambio brusco de luz ni un instante claramente definido. Fue una transición lenta, casi imperceptible, como todo lo que realmente transforma. Sofía lo notó cuando el aire dejó de ser tan frío y la tierra comenzó a devolver un leve calor bajo los pies. Había pasado la noche despierta en fragmentos, sin dormir del todo.
No por inquietud, sino por atención. El evento ya no se vivía como algo externo. Se había instalado dentro, marcando ritmos, exigiendo presencia incluso en el descanso. Mateo dormía profundamente a su lado. Su respiración era regular, ajena por unas horas al peso de las decisiones. Sofía lo observó con cuidado antes de levantarse. No quería despertarlo todavía. Sabía que ese momento de calma también era parte de lo que estaban defendiendo. Furia permanecía de pie, al otro lado del cercado. No se había movido mucho durante la noche. Su postura era estable, firme, sin tensión innecesaria. Cuando Sofía se acercó, él levantó la cabeza lentamente. No avanzó. No retrocedió. Solo sostuvo la mirada. Ese gesto fue suficiente. El recinto comenzaba a activarse de nuevo. Pasos aislados. Puertas que se abrían. Voces bajas que aún no querían ser escuchadas. Todo indicaba que un nuevo día traería decisiones más explícitas. Un evaluador se aproximó acompañado por otro. No había listas en sus manos. No había prisa en sus gestos. Se detuvieron frente a Sofía con una postura distinta a la de días anteriores. Menos observadores. Más conscientes. Hemos visto tu recorrido, dijo uno de ellos. No solo en las pruebas. Sofía permaneció en silencio. Has sostenido una forma propia, continuó. Eso tiene un costo aquí. Lo sé, respondió Sofía. El segundo evaluador intervino. A partir de ahora, no podremos protegerte de las reacciones que eso genera. Sofía asintió. Nunca pedí protección. Hubo una breve pausa. Entonces debes entender algo, añadió el primero. Lo que viene no será una evaluación puntual. Será una exposición constante. Sofía miró a Furia, luego a Mateo, que comenzaba a despertar. Ya estamos expuestos, dijo. Solo que ahora es visible. Los evaluadores intercambiaron una mirada breve. No de desacuerdo. De aceptación. Hoy no habrá más pruebas, dijeron. Pero nada de lo que ocurra a partir de ahora será casual. Se alejaron sin despedirse. Mateo se incorporó lentamente. ¿Eso fue bueno?, preguntó, aún con la voz cargada de sueño. Sofía lo ayudó a ponerse de pie. Fue honesto. El niño pensó unos segundos. ¿Y ahora? Sofía miró el recinto, el cielo que se abría, las personas que comenzaban a observarlos con menos disimulo. Ahora, respondió, empieza lo que no se puede entrenar. Se acercó al cercado de Furia. Esta vez, la distancia era mínima. No la tocaron. No era necesario. El vínculo estaba allí, intacto, probado en ausencia, sostenido en presión. Sofía comprendió entonces que el evento ya no decidiría si eran válidos o no. Decidiría si estaba dispuesto a aceptar algo que no podía moldear por completo. Y esa decisión no estaba en sus manos. Ella había hecho la suya. Permanecer. No como desafío. No como resistencia ciega. Como coherencia. El episodio 5 se cerraba sin victorias visibles, sin derrotas claras, pero con algo más definitivo. Sofía ya no estaba intentando encajar. Estaba ocupando su lugar. Y a partir de ese momento, el mundo tendría que responder. Si esta historia te hizo detenerte. Si sentiste el silencio, la presión y las decisiones que no se dicen en voz alta. Apóyanos.
deja tu like, comparte este episodio y suscríbete al canal para que esta historia siga creciendo. Tu comentario no es solo una opinión, es parte del camino que mantiene viva esta narración. Porque La Niña y el Toro no termina aquí. En el próximo episodio, la exposición será total. Las miradas ya no juzgarán desde lejos. Y lo que Sofía eligió sostener, comenzará a tener consecuencias reales. Episodio 6, muy pronto. Nos vemos en el próximo salto.